Un saludo muy especial a todas las personas que siguen estos sermones aquí en línea por nuestro canal de YouTube. Que la gracia de nuestro Señor pues esté con ustedes. Continuamos con nuestra serie de Primera de Timoteo. Estamos en el capítulo 3, desarrollando los primeros 7 versículos. Estamos en el contexto de los ancianos u obispos o pastores que guían a la iglesia. Estamos hablando acerca del liderazgo de la iglesia y los requisitos para los obispos o los ancianos. Entonces quiero que me acompañen por favor a Primera de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Oremos por la palabra. Amado Señor, Dios Todopoderoso, el Dios soberano y todopoderoso que gobierna toda la creación, mi Señor, ese eres tú. Mi Señor Jesucristo, tú que estás en la posición más exaltada, amado Señor, gobernando todas las cosas. Espíritu Santo, tú que nos guías, nos enseñas, nos iluminas. Te pido por la palabra del día de hoy. Te pido, amado Señor, que seas tú alumbrando nuestros corazones y que seas tú, Espíritu Santo, sosteniendo al predicador en este momento. Yo te entrego este momento tan importante y tan especial en tus manos, mi Señor. Sostén la predicación, por favor, amado Padre. Te lo pido de todo corazón. Asimismo te pido, amado Dios, por las personas que escuchan este sermón, para que seas tú alumbrando en sus corazones y en sus vidas, y para que seas tú, Espíritu Santo, quitando todo velo y quitando todo estorbo que pueda haber allí, mi Señor, y que sea la palabra la que transforme sus corazones y sus vidas para siempre. Amén. Bueno, el liderazgo en la iglesia, como lo hemos venido hablando en estos sermones, es fundamental. Quienes lideran a la iglesia de Cristo tienen una función de vital importancia para el crecimiento de la iglesia. No necesariamente tiene que ser en número o en cantidad de personas. El Señor añadirá a su iglesia a quienes Él ha decidido salvar. El crecimiento de la iglesia es un crecimiento espiritual del pueblo de Dios, donde los miembros de la congregación son maduros en su fe y crecen conforme a la estatura de Cristo. Hablar entonces del liderazgo es fundamental para la iglesia, ya que los líderes son el ejemplo a seguir por el pueblo. No es la idea de que el líder está en una posición privilegiada, alta, arriba, inalcanzable, que los hombres comunes solamente pueden visualizar a lo lejos. Eso es una idea errada del ministerio. El líder tiene que ser cercano, es el modelo a seguir, es el ejemplo que toda la congregación debe imitar. Y por eso es tan delicado e importante este tema. Cuando la iglesia no reconoce los estándares apropiados para el liderazgo, cuando hombres no calificados ocupan la función de obispos dentro de las congregaciones, los resultados son devastadores y el nombre de Cristo es vituperado y la reputación de la iglesia es afectada. Conforme vemos los requisitos para el liderazgo en este capítulo, nos enfrentamos cara a cara con lo que se necesita y lo que Dios demanda para estar en el lugar de liderazgo en la iglesia. Si nosotros retrocedemos un poco y vemos lo que la palabra nos ha venido enseñando al respecto, es el Espíritu Santo quien elige soberanamente a quienes han de guiar la iglesia de Cristo.
Y es importante anotar que el Señor no solamente elige, sino que Él capacita y equipa con lo necesario para cumplir en el ministerio. Dice la palabra, es Dios quien nos capacita, junto con ustedes, para estar firmes por Cristo. Segunda de Corintios 1:21. Dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto. Juan 15:16. Dios mismo da algunas características naturales a aquellos que quiere que guíen, pero hasta que son refinados por la obra del Espíritu Santo, no son aptos para liderar apropiadamente en su iglesia. Entonces no podemos hablar de liderazgo en la iglesia desde el punto de vista del potencial humano. No podemos cerrar el argumento del liderazgo de la iglesia simplemente al analizar las capacidades que una persona tiene de manera natural en las áreas del liderazgo. Debemos llegar a los requisitos espirituales. El pastor John MacArthur escribió frente a esto lo siguiente, y cito, podríamos ver de una manera muy general el Nuevo Testamento y descubriríamos que los líderes deben estar motivados por el amor, no por la obligación, deben caracterizarse por una autoridad gentil y suave, no por una abusiva y áspera, deben ser modelos de virtud, deben ser humildes, deben ser disciplinados en su vida en términos de cómo usan su tiempo y sus recursos, deben tener una visión para el plan de Dios, deben ser sabios en la palabra de Dios, decisivos en la voluntad de Dios, sin hacer concesiones en la obediencia. Todas esas cosas en general se ven por todo el Nuevo Testamento. En un líder debe haber una disposición a aceptar la soledad, una disposición a aceptar y enfrentar el fracaso. Vendrá una disposición al sacrificio, a estar cansado, a ser criticado, a ser rechazado, a ser presionado, a ser decepcionado. Todas estas cosas vienen con ello. Debe haber un reconocimiento de que tenemos que hacer a un lado la ambición personal. Tenemos que hacer a un lado las comparaciones personales. Estas cosas llevan al orgullo y a los celos. Pero fuera de todas estas cosas generales, ¿cuáles son los requisitos específicos que califican a un hombre para ser un líder en la iglesia? Están en Primera de Timoteo, capítulo 3. Fin de la cita. Entonces quiero que vayamos a nuestro texto en el versículo 2, que es el que estamos desarrollando, y dice la palabra, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Pablo comienza abriendo esto remarcando que es necesario que el pastor o obispo cumpla con los requisitos que va a mencionar a continuación. No es una sugerencia, es algo que debe cumplir el obispo y no es negociable. El anciano debe ser irreprensible en todos los aspectos que se mencionan en esta lista. Él debe ser irreprensible en su virtud moral, en su vida en el hogar, en su madurez y en su reputación. Recordemos que el sermón anterior nosotros comenzamos a exponer la virtud moral del obispo y empezamos tan solo con el primer elemento de la virtud moral, y es que el obispo o pastor debe ser marido de una sola mujer. Entendíamos claramente que Pablo no se está refiriendo al estado civil o al estatus matrimonial del ministro, sino de su virtud moral, de su pureza. Es un hombre de una sola mujer, un hombre entregado a una mujer si la tiene en mente y corazón. Y esa mujer es la esposa que Dios le ha dado. Este hombre es un hombre que nunca traicionaría a la mujer de su juventud, como lo expresó el profeta. Si es un hombre que está soltero, es alguien que también expresa y vive en pureza moral, no deseando a mujeres o entregado a pasiones desordenadas por el hecho de que es soltero. Porque eso lo haría un hombre de varias mujeres y con una vida manchada, una vida no pura y sin virtud. El Espíritu Santo a través de Pablo continúa regalándonos más requisitos en cuanto a la virtud moral del obispo, y luego dice que el obispo debe ser sobrio. Y esta es una palabra muy interesante, además llena de significado. En el griego es la palabra nefalios,
y significa literalmente sin vino. No intoxicado con vino es su significado literal, pero tiene otras connotaciones muy importantes y que añaden riqueza a su significado. Implica estar atento, templado, vigilante, no intoxicado, libre de influencias negativas. Su significado en sentido figurado es alguien que tiene mente clara, libre de influencias dominantes en su vida. Ambos significados están aquí, el literal y el figurado. Pues más adelante Pablo nos dice que el obispo no debe ser dado al vino y reafirma de manera decisiva que el obispo no debe ser dado a las bebidas embriagantes y debe ser libre de ello. Limpio en cuanto a la embriaguez, no mezclado con vino. También implica el significado de una persona que está atenta, con mente clara y libre de influencias negativas. Como podemos ver, es una palabra muy rica y llena de significado. Si bien en Jueces 9:13 dice en algún sentido que el vino alegra el corazón, o vemos que Pablo le enseña a Timoteo que tome algo de vino a causa de su enfermedad estomacal, 1 Timoteo 5:23, la palabra nos advierte de los peligros y el gran daño que causa la bebida. Debemos comprender varios aspectos culturales de la época, y es que la bebida más común era el vino o el agua en aquella época, pero el agua en la mayoría de ocasiones no era agua potable. Entonces, por salud, mezclaban 8 porciones de agua por una porción de vino para esterilizar de alguna manera el líquido. Además, trataban de ser muy cuidadosos en no dejar fermentar demasiado el vino para que su nivel de alcohol no se incrementara demasiado. Si bien tomaban vino en ocasiones especiales e incluso con las comidas, este siempre iba rebajado con agua para rebajar su contenido de alcohol, pues sabían muy bien el daño que el exceso de alcohol producía en las personas. En los tiempos bíblicos, en aquellas tierras áridas y calurosas, las personas debían tomar bastante líquido, pero entre más alguien consumía algo de beber, más potencial había de que se embriagara. Entonces, para evitar eso, el vino siempre estaba mezclado con grandes cantidades de agua para que se pudiera beber y no tener como resultado la embriaguez. Pero aún así, era potencialmente peligroso debido a la falta de refrigeración y a las propiedades degenerativas del vino cuando éste se fermentaba y adquiriera su contenido alcohólico. Entonces, todo esto podría embriagar a una persona. Y esa es la razón porque aunque pueda de alguna manera alegrar el corazón y aunque pueda ser bueno en algunos asuntos, como Pablo le dice a Timoteo, por causa de su estómago, y aunque podía darse a alguien que estaba cerca de la muerte para aliviar su dolor, todavía su bondad no es la historia completa. Un gran contrapeso de esto se muestra claramente en las Escrituras, donde siempre hay advertencias acerca del vino y la bebida. En Proverbios 20, versículo 1, se afirma que el vino es escarnecedor, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que con ello se embriaga no es sabio. O en Proverbios 23, que escribe de forma gráfica a alguien atrapado por el vino. ¿De quién son los ayes? ¿De quiénes las tristezas? ¿De quién las contiendas? ¿De quién las quejas? ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? De los que se demoran mucho con el vino, de los que van en busca de vinos mezclados. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa. Entra suavemente, pero al final, como serpiente, muerde y como víbora pica. Tus ojos verán cosas extrañas, y tu corazón proferirá perversidades. Y serás como el que se acuesta en medio del mar, o como el que se acuesta en lo alto de un mástil. Y dirás, me hirieron, pero no me dolió. Me golpearon, pero no lo sentí. Cuando despierte, volveré a buscar más. Proverbios 23, 29 al 35. Miremos lo que sucedió con Noé, cuando él se dejó llevar por el vino en Génesis 9.
Él comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo, pero cierto día se embriagó con el vino, producto de la vid que había plantado. Se fue a su tienda y allí yacía desnudo. Hay algo más que simplemente estar sin ropa. Hay cierta referencia a algún tipo de mal sexual. Su hijo entra en la carpa y lo ve en esa condición y se burla de él. Luego llama a sus hermanos y ellos cubren la desnudez de su padre. Dice que entraron de espaldas para cubrir a su padre. Allí hay una escena vergonzosa y que rebaja la dignidad de Noé. Y todo esto debido a la embriaguez. Leemos en Levítico 19 donde dice que el sacerdote nunca debe entrar a la casa de Dios operando en su deber sacerdotal habiendo consumido vino. Y esto está prohibido para ellos para siempre. En Números 6:3 señala que aquellos que toman el voto nazareo, el voto más elevado en el compromiso espiritual en el Antiguo Testamento, nunca debían probar vino. A los reyes, a los príncipes y a los líderes se les prohibió beberlo. Dice la palabra, no es para los reyes, oh Lemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte, no sea que beban y olviden lo que se ha decretado y perviertan los derechos de todos los afligidos. Proverbios 31, 4 y 5. El potencial de esto es tan devastador debido a los juicios que se deben ser emitidos, debido al modelo que debe ser establecido, debido al ejemplo. Y la palabra en el Nuevo Testamento continúa siendo coherente frente a lo que Dios ha establecido en cuanto a la virtud moral para el ser humano. Y el Espíritu Santo aquí nos dice que el obispo o el pastor debe ser un hombre de una sola mujer y que no participa en la bebida. Pero la palabra sobrio implica aún más cosas. Y si el pastor debe ser libre de vino, es porque en su uso metafórico la palabra también implica que el ministro de Dios debe estar alerta, vigilante, con una mente clara. Ciertamente alguien intoxicado con vino o con influencias negativas no va a pensar con claridad y no va a tener una mente clara para la palabra de Dios. Aquí hay algo muy importante porque aunque literalmente la palabra significa libre de vino o no intoxicado con vino, uno de sus significados más profundos es libre de influencias negativas. Es decir, alguien que no es de excesos, que tiene dominio propio. Cualquier vicio o adicción podría entrar en esta categoría. Un hombre cuyos vicios o malos hábitos gobiernan su vida no va a tener una mente clara y alerta, ni mucho menos va a tener una mente para el Señor, para ser diligente con su palabra. Por ejemplo, alguien contaminado con la pornografía o cualquier otro vicio sexual, primeramente ya no es un hombre de una sola mujer, sino que su mente está viciada con cosas putrefactas. ¿Cómo va a tener una mente clara para el Señor? ¿Cómo va a tener una mente escritural si está viciado y contaminado? Y podríamos ver muchos ejemplos más. La sociedad está llena de tantos vicios e influencias negativas que debemos cuidarnos de ellas. Hasta la música es un factor contaminante porque tiene una influencia directa en el corazón de las personas. Dime qué escuchas y te diré de qué está lleno tu corazón. Puede que la sociedad magnifique y popularice tantas cosas, pero no quiere decir que son buenas. Por ejemplo, los géneros musicales que solo hablan de perversidad sexual, violencia, discriminación, adulterio, fornicación. Un creyente no puede dejarse contaminar con eso. Mucho menos un anciano de la iglesia, que es el que coloca el ejemplo. Algo sí es muy cierto, y es que si un creyente se aferra a todo tipo de vicios o de malos hábitos, no solo la música o los vicios sexuales, y no quiere alejarse de ellos, debe examinar seriamente su corazón, porque simplemente está prefiriendo el mal hábito por encima de la obediencia a Dios. En un sentido más amplio, nefalios, que es sobrio, significa estar alerta, observador, vigilante, con la cabeza clara. Esto le da un sentido fundamental a este pasaje. Un líder debe ser uno que piensa claramente, debe poseer la fuerza interior para abstenerse de cualquier exceso que entorpezca sus sentidos. Se necesitan con urgencia hombres sobrios en la iglesia actual, hombres como los que describe Primera de Crónicas 12:32. Dice, de la tribu de Isaacar
había 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Dice la palabra que el obispo también debe ser prudente. Sofrón en el griego, si sobrio significa con dominio propio, si sobrio significa ver con claridad todo y controlar su vida y no tener excesos, entonces prudente es el resultado de todo esto. Ser prudente implica, en un margen más amplio, ser disciplinado, alguien que sabe ordenar sus prioridades. Conlleva la idea también de una persona que toma en serio las cosas espirituales. La palabra sofrón también resalta la característica de alguien que es moderado, modesto y que toma las cosas con seriedad. Esto no quiere decir que sea frío y que carezca de buen humor, sino que ve el mundo a través de los ojos de Dios. La realidad de que el mundo está perdido, de que el mundo es desobediente a Dios y que su destino es el infierno. Todo esto deja poco lugar para la frivolidad en el ministerio. Tal hombre tiene una mente segura y estable, no se precipita en el juicio, sino que piensa bien las cosas, es serio y cuidadoso. Entre más tiempo sirve alguien al Señor, entre más ve el mundo con los ojos de Dios, comienza a verlo con la misericordia de Jesús. Entre más ve el mundo a través de los ojos de Cristo, ve la necesidad que el mundo tiene de un Salvador. Mientras más ve la necesidad de los hombres por su condición perdida y los muertos que están en sus delitos y pecados, y lo inevitable que es la condenación para ellos, va a haber menos frivolidad en su corazón y más compasión por las almas, y eso hace parte de la característica de una persona prudente. El sentido de seriedad y modestia que refleja el hombre prudente no significa que no tenga gozo en su vida o que es un amargado, sino que implica un sentido de la seriedad de la vida del ministerio. También conlleva la idea de un hombre que tiene una mente segura y estable, que es constante, que no es impulsivo, que piensa y es muy cuidadoso en sus juicios. Él emite juicios con mucho cuidado. La idea que nos transmite entonces el ser prudentes es alguien que lleva una vida organizada, con prioridades bien establecidas, con una mente disciplinada, que no desperdicia el tiempo con cosas torpes. Alguien que aprende a pensar en las cosas correctas y lleva muy en serio el ministerio, con rectitud y modestia. Alguien con una mente ordenada y con prioridades bien definidas, lo expresa Filipenses 4, versículo del 8 al 9. Dice la palabra: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, hasta el momento, el hombre que guía a la iglesia es un hombre leal a su mujer, con una vida pura y refleja la virtud de esa vida pura. Es alguien que ejerce dominio propio sobre sus hábitos y estilo de vida. Es alguien libre de influencias negativas, con una mente clara y alerta, lo suficiente para tener un orden sano en su vida, con prioridades bien definidas, con una mente que medita en lo que es justo y puro y que busca agradar a Dios en todo. El Espíritu Santo nos muestra una cuarta característica que fluye de la virtud moral, y es que el obispo debe ser decoroso. La palabra griega es cosmios, la cual viene de cosmos, que significa sistema de vida, orden. Un hombre prudente en la mente tendrá una vida ordenada o decorosa. Tendrá una mente disciplinada que lo conduce a una vida disciplinada. Como escribió Homer Kent, el ministerio no es una ocupación para el hombre cuya vida es una continua confusión de planes sin realizar y actividades no organizadas. El obispo debe tener la capacidad de pensar sobriamente y ser un hombre cuyas prioridades están bien definidas, y esto lo lleva a tener un sistema de vida ordenado. Él cumplirá con todos sus deberes y todas las responsabilidades de la vida.
porque él es controlado por ese orden interno, pues tiene un espíritu bien disciplinado. La disciplina de su mente y su corazón es coherente con sus deberes y acciones. Él puede lidiar con las responsabilidades de su vida y puede de alguna manera lidiar con todo lo que se le presenta, porque su vida es ordenada y es bien equilibrada. Un hombre cuya vida es una confusión continua va a ser desordenado en sus actividades y responsabilidades. De hecho, lo contrario de cosmos es caos. Y lo que nos indica el ser decoroso es no tener una vida caótica, sino ordenada delante de Dios. El trabajo del obispo en la iglesia es un trabajo de administración, es un trabajo de ordenar a otros, es un trabajo de supervisión, es un trabajo de colocar las cosas en el lugar apropiado. Todo esto está en su lugar, en su momento, todo tiene un lugar en la lista de prioridades. Y esto debe ser parte de la capacidad del que guía la iglesia. En quinto lugar, se nos dice que el obispo debe ser hospedador. Esta palabra se traduce del griego philoxenos. Esta es una palabra compuesta del griego amar y del griego forasteros, y significa literalmente amar a los forasteros. Esta es una virtud cristiana que se exige con frecuencia. Por lo menos en Romanos 12, del 11 a 13 se nos dice: no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. En 1 de Pedro 4:9 nos dice: sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si hemos de ser hospedadores, debemos hacerlo de manera dispuesta, queriendo hacerlo, y si no, es mejor no hacerlo. Hay que hacerlo de manera servicial, con un corazón abierto y dispuesto. Eso es lo que demandan las escrituras de los cristianos y por lo tanto del obispo. El Señor les manda a los israelitas en Deuteronomio 10:19 lo siguiente: mostrad pues amor al extranjero, porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. El pastor debe ser hospedador, debe amar a los forasteros y los debe amar desinteresadamente y esforzarse por la hospitalidad, como dice el escritor a los Hebreos: no os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Hebreos 13:2. Él tiene en mente a Abraham y a Sara, quienes mostraron hospitalidad al servir una comida a 3 extraños y más tarde se dieron cuenta de que esos extraños no eran otros más que Dios y 2 ángeles santos que vinieron en forma de hombres. Entonces debemos tener cuidado en cómo tratamos a los extraños. Hay muchas personas que dicen tener el don de la hospitalidad o señalan que ciertas personas tienen el don de la hospitalidad porque siempre reciben muy bien a sus amigos y familiares y los atienden muy bien. Son muy diligentes con los invitados y eso es muy bueno. Pero lo que la palabra hospedador significa va mucho más allá, porque incluso los incrédulos también pueden ser muy buenos anfitriones con sus familiares y amigos. Esta palabra filoxenos habla de amar a alguien que no es amigo. Esto tiene que ver con los extraños. Esto es lo que Jesús dijo: cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pero tú serás recompensado en la resurrección de los justos.
Lucas 14, del 12 al 14. Una de las marcas del liderazgo espiritual no están en alguien que entretiene y hospeda a sus amigos o familiares solamente. Eso lo hace cualquiera. Allí no hay distinción. Todo el mundo muestra amabilidad con sus amigos. Pablo aquí está hablando de amar a los extraños. Y claro, en ocasiones eso puede ser peligroso, porque un extraño es un extraño. Y así se tuviera un registro policial de cada persona que se acerca o que entra a nuestra casa. Eso no garantiza nada. Y no podemos estar con un policía los 7 días de la semana, las 24 horas, cada vez que un extraño nos solicita ayuda, o tener un reporte policial de cada persona y su perfil de antecedentes. Dios simplemente nos manda a ser hospedadores y ya. Siempre está la prudencia y el buen juicio frente a las diferentes circunstancias. Claro que sí, debemos ser prudentes y tener un buen juicio dependiendo cada situación. Debemos ser sabios y orar por cada situación, pero debemos ser obedientes a la palabra de Dios. El corazón de todo esto es amar al extraño, hospedar cada vez que sea posible y ser hospitalarios. Siempre está la desventaja en el riesgo de amar al extraño, pero siempre está la confianza absoluta de que cualquier pérdida por el extraño no amable es una ganancia que nuestro Dios de gracia recompensará abundantemente, y mucho más por lo que se haya perdido por hacer lo que manda en la palabra de Dios. Dijo el Señor Jesucristo: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Dios aún extiende una gracia común, incluso a los que son enemigos de Él. Y nosotros debemos reflejar ese amor común y esa misericordia hacia los demás, porque Dios extiende incluso un amor general a todos. Es claro que este amor universal o general es diferente al amor eterno con que Dios ama a sus hijos, pero aún así Él extiende una gracia común para todos los seres humanos, e incluso a los que son enemigos se les permite gozar de ciertas bendiciones temporales en esta tierra. Y dice el Señor Jesucristo: ustedes amen a sus enemigos, oren por ellos para que sean coherentes con su posición como hijos de Dios. La persecución, la pobreza, los huérfanos, las viudas y los cristianos que viajaban hicieron de la hospitalidad algo esencial en la época del Nuevo Testamento. Ellos no tenían hoteles y las posadas eran notoriamente pecaminosas. A menudo eran burdeles, lugares donde robaban o golpeaban a los viajeros. En la iglesia cristiana había maestros y predicadores ambulantes que necesitaban la hospitalidad. Había también muchos esclavos sin hogar, para quienes era un privilegio tener el derecho de entrar en un hogar cristiano. Era una de las mayores bendiciones que los cristianos pudieran tener hogares cristianos siempre abiertos para ellos, en los que pudieran conocer personas con sus mismas opiniones. La puerta de un hogar cristiano, así como el corazón de la familia cristiana, deben estar abiertos para todo el que llega con necesidad. Esto es muy cierto para el obispo. Los ancianos no están en un lugar tan elevado que no pueden ser alcanzados. El pastorado no es un lugar en donde el hombre asciende más allá de la gente y que se vuelve intocable. Es un lugar en donde el obispo es alguien que puede ser tocado, donde es accesible a las personas, y el ministro entonces usa a su hogar como una administración que debe ser usada como Dios considere mejor. El pastor debe estar disponible. La vida y el hogar de un pastor deben estar abiertos
para que su verdadero carácter sea manifiesto a todos los que llegan, amigos o forasteros. Escribe el pastor John MacArthur y cito: siempre recuerdo, cuando pienso en esto, que Dios recibió a aquellos de nosotros que éramos extraños y alejados del pacto, aquellos que éramos gentiles, y nos recibió como extraños a su familia. ¿Y cómo es que nosotros, quienes hemos sido tan bienvenidos, no vamos a darle la bienvenida a los extraños a nuestro hogar? Y después de todo, no somos dueños de nada. Fin de la cita. Entonces el obispo debe amar a los extraños y ser hospitalario con aquellos que lo buscan y lo requieren. Esto no solamente es abrir las puertas de su casa, es cuestión de un patrón de vida donde el corazón del obispo está disponible y abierto a la gente, y en ocasiones eso se puede convertir quizá en el mejor medio para evangelizar. Para cerrar nuestro sermón de hoy, el obispo también debe ser apto para enseñar. Este requisito es el único que se relaciona de manera directa con los dones y funciones de un pastor. La palabra griega es didacticón y aparece únicamente aquí en este texto y en 2 de Timoteo 2:24 en el Nuevo Testamento. Esta palabra es muy rica en su implicación y es que denota habilidad para la enseñanza. Denota la virtud que hace a alguien un buen maestro. Denota también docilidad, alguien que está equipado y que tiene la capacidad para enseñar. El pastor debe ser maestro y debe ser capaz de enseñar a otros. La diferencia que existe entre el obispo y el diácono es esta, la capacidad de enseñar. Un diácono puede ser diácono y servir y no ser necesariamente un maestro, pero el anciano debe ser un maestro capaz y es algo que no es negociable. La diferencia entre el obispo y los congregantes radica también en la capacidad para enseñar. La primera tarea del obispo es predicar y enseñar la palabra de Dios, y tener el don para esto es algo muy importante. Algunos pudieran preguntarse por qué Pablo incluye este requisito en medio de una lista de cualidades morales. Y lo hace porque la enseñanza eficaz se teje en el carácter moral del maestro. No se puede separar lo que el maestro es de lo que él dice cuando enseña en cuanto a su contenido en su enseñanza moral. Entonces, asimismo, este es un requisito moral. Enseñar eficazmente depende de la virtud moral del maestro. Entonces, ser apto para enseñar es un requisito moral, así como también es un aspecto fundamental de su función como obispo. Predicar y enseñar la palabra de Dios es la tarea principal de los ancianos. Dice la palabra: entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. 1 de Timoteo 4:13. Más adelante, en el versículo 16, Pablo dice: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. 1 de Timoteo 4:16. Aunque todos los creyentes son responsables de transmitir las verdades que han aprendido en la palabra de Dios, no todos tienen el don de predicar o de enseñar. 1 de Corintios 12:29. Sin embargo, los que anhelan el trabajo pastoral deben tener el don. Nos podríamos preguntar qué criterios seguir o qué criterios deberíamos seguir para identificar a un hombre como maestro capaz. En primer lugar, el maestro debe ser capaz de enseñar a otros, pero va más allá de la capacidad natural para la enseñanza. El don de enseñar es la capacidad que da el Espíritu Santo para enseñar con eficiencia la palabra de Dios, así como lo muestra 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. En segundo lugar, un maestro capaz debe tener una profunda comprensión de la doctrina.
Un buen ministro de Jesucristo, escribió Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:6, un buen ministro de Jesucristo está nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Richard Baxter escribe, y cito, no debe ser un bebé en cuanto a conocimiento, el que enseñará a los hombres todas esas cosas misteriosas que deben conocerse para la salvación. Oh, qué requisitos se necesitan para un hombre que tiene sobre sí una responsabilidad como la que nosotros tenemos. Cuántas dificultades sobre la divinidad para resolver. Y estas también son los principios fundamentales de la religión. Cuántos textos oscuros de la Biblia que explicar. Cuántas tareas a realizar en las que nosotros y otros pudieran zozobrar si en la materia, en el método y en el propósito no estamos bien informados. Cuántos pecados a evitar, lo cual sin comprensión y previsión no se puede lograr. Cuántas tentaciones sutiles y engañosas deben quedar descubiertas ante los ojos de nuestro pueblo para que puedan escapar de ellas. Cuántos casos de conciencia grave y hasta intrincadas tenemos que resolver casi a diario. ¿Y puede un hombre inexperto e incompetente realizar tanto trabajo y un trabajo como este? Fin de la cita. Cuanto más profunda sea la reserva del conocimiento doctrinal de un hombre, tanto más calificada y pertinente será su enseñanza. En tercer lugar, un maestro debe tener una actitud de humildad. Dicen las Escrituras, y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Segunda de Timoteo 24:25. En cuarto lugar, el maestro capacitado debe vivir en santidad. Pablo exhortó a Timoteo, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Primera de Timoteo 4:7. Dice, y seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Primera de Timoteo 6:11. El maestro debe vivir coherentemente con lo que enseña. El pastor debe ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Primera de Timoteo 4:12. En quinto lugar, el maestro debe ser un estudiante diligente de la Biblia. Segunda de Timoteo 2:15 nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es importante que el ministro, el maestro, el pastor, sea un hombre estudioso de la palabra, que dedique tiempo, horas y horas al día y a la semana en estudiar la palabra de Dios. Los pastores, obispos, ancianos, como lo queramos ver, somos los responsables de escudriñar las Escrituras, de ser como mineros. Esta referencia la hace el pastor Paul Washer y me gusta mucho porque dice que debemos ser como mineros que cavan en la tierra, cavan y cavan para sacar los tesoros que están allí y luego entregarlos al pueblo. Y es una labor muy importante y debemos ser diligentes en el estudio de la Biblia. En sexto lugar, un maestro capaz debe evitar el error doctrinal. Pablo le advierte a Timoteo frente a esto cuando le escribe en 1 de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es de vital importancia que el maestro sea diligente con la doctrina, y eso va estrechamente relacionado con la diligencia a la hora de estudiar las Escrituras
y su pureza y virtud moral. Y en séptimo lugar, un maestro debe tener sus convicciones firmes y defender la doctrina con valentía. Recordemos lo que se escribe en Judas, capítulo 1, versículo 3. Amados, por el gran empeño que tenían escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. No se debe abandonar la verdad, ni torcer las doctrinas para acomodarse al mundo o a los falsos movimientos emergentes. Todo maestro al final de su ministerio debe poder decir lo que dijo Pablo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4:17. Como vemos, el obispo debe llevar una vida ejemplar. Su virtud moral debe ser intachable. ¿Qué hombre podría cumplir semejante estándar tan alto? En condiciones naturales ningún hombre podría, pero es Dios quien prepara, es Dios el que llama y equipa para el ministerio. Es la gracia abundante de un Dios perfecto, santo y puro la que capacita y aparta a hombres para su obra. Hombres imperfectos, débiles, sin capacidad aparente, son los que Dios usa y transforma para su servicio. Es Dios quien en su soberano consejo ha decidido hacer partícipes a sus criaturas en un plan tan grande y maravilloso como lo es la redención. El Señor simplemente hubiera podido y hubiera decidido obrar y hacer todo Él solo, pues Él no depende ni necesita de nadie. Pero Él es un Dios que se involucra con su creación. Él no es frío ni apático al universo. Él se involucra y permite que sus criaturas participen en su obra. Al final, cada obispo, anciano o pastor debe entender que es la gracia sobreabundante de Dios operando en sus vidas, teniendo como meta ser imitadores del príncipe de los pastores, Cristo Jesús, y que podamos ser diligentes a lo que la palabra de Dios nos demanda. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Oremos. Amado Señor, Dios Todopoderoso, gracias, amado Padre, por tu palabra. Gracias, amado Señor, Dios Todopoderoso, porque nos permites este espacio, nos permites, amado Señor, poder exponer las Escrituras versículo a versículo. Amado Dios, yo te pido por aquellos hombres que están en el ministerio. Te pido también por aquellos que anhelan el obispado en sus vidas. Señor, que puedan entender con claridad, amado Padre, los requisitos y las demandas que tú has colocado allí en las Escrituras. Amado Señor, hazlos responsables. Haznos como ministros tuyos, mi Señor, hombres capaces, temerosos, Dios, que tienen realmente un temor en sus vidas por las cosas bíblicas, por las Escrituras, que viven en un temor santo y que se esfuerzan por la pureza, por una vida santa, por una vida llena de virtud, mi Señor, apartados de todo el sistema del mundo, diligentes por las Escrituras, siendo ese ejemplo para las ovejas, siendo ese ejemplo para la iglesia. Amado Señor, asimismo te pido por las iglesias para que les coloques, Dios mío, sabiduría y entendimiento a la hora del liderazgo, a la hora de elegir a sus líderes, a la hora Dios mío, a la hora de poder elegir a aquellos pastores, obispos que son los que van a liderarlos, que son los que van a predicar y enseñar la palabra, que puedan entender la seriedad de esto. Amado Dios, esta es tu iglesia. Señor Jesucristo,
Tú eres la cabeza de la iglesia. Organízanos, Dios, y llévanos conforme a tu santa voluntad. Amado Dios, todo esto sea para tu gloria y para exaltar tu santo nombre. Amén.